Dios nos promete bendiciones en momentos difíciles, pero conquistarlas requiere un espíritu como el de Caleb. Vamos a orar. Eterno Dios, bendice esta tu palabra. Ayúdanos a entenderla en el día de hoy y a aplicarla a nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Un hombre en el Antiguo Testamento pronunció estas palabras. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. ¿Qué fue lo que prometió Dios aquel día? ¿Qué fue lo que Él dijo? Pues escuchen esta historia. 12 hombres espías salieron a recorrer la tierra. Eran líderes de sus respectivas tribus. La tierra que iban a reconocer era la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. 12 hombres vieron la misma cosa, una tierra fértil, una tierra de gran producción y de frutos bellos y hermosos. 12 hombres vieron sus ciudades bien fortificadas con ejércitos poderosos. 12 hombres vieron que algunos de sus habitantes, de los habitantes de esa tierra, eran literalmente gigantes, o sea, hombres de grande estatura. 10 de esos hombres dieron un informe reflejando lo imposible que iba a ser conquistar esa tierra. 2 de ellos reportaron que sí se podía conquistar, pero solo uno de ellos habló en público y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y ese hombre era Caleb. Sin embargo, el pueblo escuchó el reporte de los 10 y entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y miren, a razón de esas horribles expresiones y de una subsecuente desobediencia y rebeldía, Dios decidió castigar el pueblo de Israel, haciéndolo dar vuelta por 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación rebelde muriera. Solamente sobrevivieron Moisés, Caleb y Josué, más las personas jóvenes que no se habían rebelado. Y Dios le promete a Caleb que la tierra que él había pisado con las plantas de sus pies sería de él y de su descendencia. Y Dios dijo: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dios le dio una linda promesa a Caleb, pero Caleb tuvo que andar por el desierto por 40 años con los rebeldes. En el relato que hemos venido estudiando en el libro de Josué, nosotros hemos visto ahora al pueblo llegar 40 años después, llegar otra vez a la tierra prometida, a la ribera del río Jordán. Hemos visto cómo Dios milagrosamente detiene las aguas del Jordán para que el pueblo pase en seco. Hemos visto cómo Dios milagrosamente derrumba los muros de una gran ciudad, Jericó, para que el pueblo pueda vencerla y tomar posesión de ella. Hemos visto como un hombre llamado Acán comete un pecado que acarrea serias consecuencias para él y para su familia y para el pueblo.
Y a razón de ese pecado, el pueblo es derrotado por un pequeño ejército de una pequeña ciudad llamada Hai. Y la vez pasada nosotros vimos cómo Dios nunca se da por vencido con nosotros, porque Dios siempre cumple sus pactos y sus promesas. Y después vimos que el pueblo vence a ese ejército de Hai otra vez y conmemora ese evento edificando un altar donde ellos sacrifican holocaustos y sacrificios de holocausto y sacrificios de paz. Y Caleb sigue esperando. 5 años adicionales han pasado desde que el pueblo llega a la ribera del Jordán y el relato que vamos a discutir en el día de hoy. Así que, mis queridos, Caleb ha vivido 45 años después que pronunció sus palabras de valor y de fe y después de escuchar esta promesa de parte de Dios para él. 45 años. Y yo, en forma de paréntesis, te pregunto a ti en el día de hoy, algunos de nosotros, algunos de ustedes han tenido que esperar por Dios por 45 años. Y Caleb no solo esperó, sino que cuando esperaba y mientras esperaba, lo hizo sirviendo a Josué y sirviendo al pueblo. Pero finalmente llega el día en que la tierra ha sido repartida. Y a cada tribu entonces se le ha asignado el territorio que le corresponde. ¿Y qué hizo Caleb? ¿Y qué dijo Caleb cuando llegó ese momento? Mis queridos, en momentos difíciles, en situaciones donde hemos sufrido, donde quizás estamos en una espera y Dios no nos ha respondido, nosotros necesitamos tener un espíritu como tenía este hombre Caleb, este héroe del Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque las crisis manifiestan lo que verdaderamente somos. Cuando nos da el calor de la crisis encima de nuestros problemas, encima de nuestras dificultades, es ahí que manifestamos lo que verdaderamente somos y necesitamos tener un espíritu como el espíritu de Caleb. Y yo quisiera sugerirles en el día de hoy que nosotros también necesitamos en momentos de dificultad ser como era este hombre y escuchar de Dios las palabras, porque Caleb tiene otro espíritu, un espíritu diferente a las personas que estaban a su alrededor. Entonces, siguiendo con nuestro estudio en este libro de Josué y con nuestro lema de esfuérzate y sé valiente, yo quisiera hablar hoy de este tema, de estas palabras que pronuncia Caleb ese día frente a Josué. Dame mi monte, dame mi monte. Vaya conmigo al libro de Josué en el capítulo 14 y los versos 6 al 15. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo
y los echaré como Jehová ha dicho. Dame mi monte, dice Caleb. Y quiero repetir el verso que leímos hace unos momentos atrás, el cual refleja las palabras de Dios referente a Caleb. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Números 14, 24. ¿Cuáles son las características de este otro espíritu que tiene Caleb? Este espíritu que menciona Dios aquí. Y yo quisiera sugerir un espíritu que nosotros necesitamos en el día de hoy. Pues permítame sugerirle algunas características y notémoslas juntos aquí. La primera es esta. Caleb tenía un espíritu de descansar en las promesas de Dios. Miren conmigo las primeras palabras que están en el verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y noten, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Tú sabes, le dice Caleb a Josué, ¿qué fue lo que Dios prometió? ¿Qué es esto que Dios le había dicho a Caleb, lo cual ahora Caleb le cita a Josué? Pues que todo lo que su pie había tocado, donde quiera que él había caminado en esa tierra, eso sería de él y de su descendencia. Pero recuerden, hermanos, que hacen 45 años de que esa promesa se le da a Caleb, y el día de hoy donde estamos, cuando él se la refiere de nuevo a Josué, 45 años. Yo estoy seguro que nosotros tenemos peticiones, deseos, propósitos, metas, muchas cosas que quisiéramos que sucedan en nuestras vidas, y ninguno de nosotros quiere esperar 45 años para que se logren. A veces se nos hace imposible descansar, o sea, esperar que Dios cumpla lo que nos ha prometido, pero el tiempo de Dios nunca es nuestro tiempo. Miren, tenemos que esperar descansando en la verdad de que Dios siempre cumple sus promesas en nuestras vidas, no a nuestro tiempo necesariamente, sino a su tiempo. Necesitamos un espíritu como el de Caleb, un espíritu de descansar en las promesas de Dios. Y quiero que noten algo importante en esta espera. Caleb no se amargó, Caleb no se apartó, Caleb no se quejó, nada de eso. Al contrario, luchó junto con Josué por 45 años para que el pueblo recibiese toda la heredad que le pertenecía. Y yo te hago una pregunta a ti en el día de hoy y me la hago a mí mismo también. ¿Cómo estamos esperando tú y yo? ¿Nos hemos amargado porque Dios no ha respondido todavía? ¿Nos hemos alejado del grupo? ¿Nos hemos apartado de la congregación? ¿Hemos echado a un lado nuestro ministerio porque no podemos descansar en las promesas de Dios? Necesitamos un espíritu como el de Caleb, un espíritu de esperar en las promesas de Dios. Pero también Caleb tenía un espíritu de tener convicciones claras y seguras. Miren conmigo el versículo 7 y al final. Caleb dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y noten esto: y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Me encanta esa frase. Caleb dice: y le traje a Moisés noticias como lo sentía en mi corazón. Caleb habló lo que sentía, no lo que era la opinión mayoritaria de sus compañeros. Caleb no permitió que esta información negativa que vino de estos 10 hombres cambiara sus convicciones. Él sabía que se podía conquistar la tierra porque Dios lo había prometido. Sus compañeros no estaban de acuerdo con él, pero Dios mismo dice de Caleb que Caleb había decidido ir en pos de mí
y no seguir la voz de la mayoría. Mis queridos, es difícil a veces expresar una opinión contraria a la mayoría, aunque estemos convencidos de que nuestra posición es correcta. La presión a conformarnos, a pensar que si muchos otros piensan de una cierta manera, yo también tengo que empezar así. A veces eso es fuerte y a veces es irresistible. Pero como creyentes nosotros tenemos que estar claros y seguros en nuestras convicciones, en nuestras creencias, en nuestras doctrinas, en lo que profesamos, aunque no sea la opinión mayoritaria. Necesitamos tener convicciones claras y seguras. Caleb también tenía un espíritu de tener fe. Miren, si leemos el relato que dan estos 12 espías en el libro de Números, 12 espías que incluyeron a Caleb, vamos a notar algunas cosas interesantes y quisiera que lo leyéramos en el libro de Números capítulo 13, desde los versos 25 al 28, y el pasaje está en su pantalla. La palabra de Dios dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Miren, el versículo 28 empieza con la palabra más. Pero esta palabra se puede traducir con una frase: lo único es. Porque ¿saben algo, mis queridos? Siempre hay alguien que va a decir: la tierra es bella, la tierra tiene fruto, la tierra puede ser conquistada, pero lo único es. Podemos volver a nuestro templo, podemos volver a la iglesia, lo único es. Siempre hay lo único es. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber dificultades. Y yo me imagino que cuando el pueblo escuchó estas palabras, y también vimos allí los hijos de Anac, pues miren, hubo un suspiro colectivo de miedo. Los hijos de Anac son gigantes, son hombres grandes. ¿Y saben algo? Todo eso era verdad. Todo eso era verdad. Pero miren, frente a los obstáculos, frente a las opiniones negativas, frente al colectivo no se puede de la mayoría, Caleb manifestó su fe. Y noten que en el versículo 30 de ese pasaje él dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren, en su declaración no se reconocen los obstáculos, no porque no existen, sino porque Caleb confiaba, como dice la carta de los Hebreos, en la certeza de lo que se espera. O sea, Caleb estaba convencido que no importando los obstáculos, Dios había prometido que esa tierra era de ellos, y con Dios a su lado, ellos la iban a conquistar. Mis queridos, la fe no es un optimismo irreal e ingenuo. La fe es un ver la realidad a través de lentes divinos. Se lo voy a repetir: la fe no es un optimismo irreal e ingenuo, es un ver la realidad a través de lentes divinos. Sí hay gigantes ahí, sí hay ciudades fortificadas, sí la tierra va a ser difícil de conquistarla, pero si lo veo con los ojos de Dios que me ha prometido que eso es mío, entonces nosotros podemos subir contra esta tierra y conquistarla. Tú tienes que ver los obstáculos que están al frente tuyo con los lentes de Dios.
Sí tenemos dificultades, sí tenemos obstáculos, sí puede que hayan gigantes en tu camino, pero si Dios te prometió bendición, si Dios te prometió que va a cumplir sus propósitos en tu vida, entonces velo con los ojos de Dios, a través de los lentes divinos de Dios. Y tú puedes entonces decir, como dijo Caleb, subamos, porque más podremos nosotros que ellos. Y si tú brincas 45 años después que Caleb dijo eso, y cuando Caleb le pide a Josué su monte, vemos el otro lado de su fe, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque Caleb tuvo 45 años esperando que se cumpliera esa promesa de parte de Dios. Necesitamos un espíritu de fe como el espíritu de Caleb. También Caleb tenía una confianza propia sin ser arrogante. Miren los versos 10 y 11 conmigo. Me encanta de la manera que Caleb se expresa. Él dice, yo tengo 85 años y estoy tan fuerte como hace 45 años atrás cuando Dios me dio esta promesa. Yo tengo fuerza para la guerra, yo tengo fuerza para salir, yo tengo fuerza para dirigir a mi grupo para conquistar la tierra que nos toca. Yo no sé qué jarabe estaba bebiendo Caleb, pero yo quiero de ese. Porque yo tengo 63 años y me duelen las rodillas tanto que no me puedo agachar. Y si me agacho no me puedo levantar. Y si corro por las escaleras o si las subo muy rápidamente, tengo que detenerme para tomar oxígeno. Y estoy exagerando un poquito, pero ustedes saben a lo que me refiero. Este hombre dice, yo tengo 85 años, dame mi monte, que yo tengo la misma fuerza que tenía hace 45 años atrás. Pero ¿saben algo? Antes de que él diga eso, él dice lo siguiente. Jehová me ha hecho vivir 45 años. Antes de él decir, yo tengo fuerza, yo tengo 85, yo puedo, yo sirvo. Caleb dice, pero es Jehová que me ha hecho vivir estos últimos 45 años. ¿Saben por qué? Porque Caleb sabe que su fuerza, Caleb sabe que la valentía que él tiene no depende de él, sino que depende del Dios a quien él sirva. Y por eso quiero que consideren lo siguiente. La confianza propia fuera de Dios fácilmente se convierte en arrogancia, pero la confianza propia que depende de Dios siempre nos mantiene humildes. La confianza propia fuera de reconocer que es Dios que nos ha dado fuerza se va a convertir fácilmente en arrogancia, pero la confianza propia que depende de Dios, que reconoce que es Dios que te ha traído hasta aquí, esa confianza propia nos mantiene humildes. Necesitamos un espíritu como el de Caleb para tener confianza en que podemos, pero a la misma vez reconocer que podemos, porque es Dios que nos ha traído hasta aquí. Y por último, Caleb tenía un espíritu de ser decisivo y de tomar acción. El verso 12 ya lo hemos visto. Dame pues ahora este monte. Y quizás al final dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Miren, todo lo que hemos dicho de Caleb es lindo, es bueno. Pero Caleb también era un hombre de tomar decisiones y de tomar acción. Y si usted lee un poquito después en el capítulo 15, en el verso 14 dice, y Caleb echó de allí, de Hebrón, de ese monte, a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. ¿Se acuerdan de Anac? ¿Se acuerdan de los descendientes de Anac que son gigantes? Bueno, pues Caleb luchó contra ellos, los derrotó y los echó de la tierra. ¿Por qué? Porque Caleb era un hombre de acción y un hombre de decisión, un hombre que no solamente decía las cosas, sino que también tomaba los pasos necesarios
para que se llevara a cabo eso. Oh, si tuviéramos el espíritu de Caleb. Si tuviéramos el espíritu como el de Caleb, un espíritu de descansar en las promesas de Dios, aunque tome tiempo. Un espíritu de tener convicciones claras y seguras, aunque no sean la opinión de la mayoría. Un espíritu de tener fe, de ver las cosas a través de los lentes divinos. Un espíritu de tener confianza propia sin ser arrogante. Y un espíritu de ser decisivo y de tomar acción. ¿Será imposible tener el espíritu de Caleb? Obviamente las circunstancias de Caleb y las nuestras son bien diferentes, pero nosotros enfrentamos obstáculos, nosotros tenemos desafíos, nosotros tenemos miedo, nosotros tenemos montes al frente que conquistar y quizás gigantes en esa tierra. ¿Será imposible tener el espíritu de Caleb? Pues yo quisiera decirte que la respuesta depende de cómo tú veas las cosas. Porque si tú no quieres esperar en Dios, si tu impaciencia es lo que te domina, no puedes tener el espíritu de Caleb. Si tus convicciones cambian debido a las circunstancias que te rodean o las opiniones de la mayoría, tú no puedes tener el espíritu de Caleb. Si tu fe no es la certeza de lo que esperas, sino solamente está basada en lo que ves, tú no puedes tener el espíritu como el de Caleb. Si tú quieres valértelas por tus propias fuerzas y no reconocer que es Dios que te ha traído hasta aquí, tú no puedes tener un espíritu como el de Caleb. Y si después que hablas y dices y prometes nunca tomas acción, pues tampoco puedes tener un espíritu como el de Caleb. Pero ¿saben algo, hermanos? Caleb era un ser humano igual que tú y yo. Sí, era un hombre con grandes y lindas características, pero un ser humano igual que tú y yo. Pero la diferencia entre Caleb y muchos era su relación con su Dios. La diferencia entre Caleb y los muchos era su relación con Dios. Tú puedes en el día de hoy decir, dame mi monte, porque tú puedes tener el espíritu de Caleb. Tú puedes decirle a Dios en el día de hoy, dame ese espíritu como tenía Caleb. Yo quiero ser una persona de certeza. Yo quiero ser una persona de valentía. Yo quiero ser una persona que cuando promete cumple. Yo quiero ser una persona de fe. Yo quiero ser una persona de convicciones claras y seguras. Tú y Dios son mayoría, aunque sean la voz minoritaria en una opinión. Tú y Dios son invencibles, aunque hayan gigantes en tu camino. Y tú, con Dios, puedes tener un espíritu como el de Caleb. Yo quiero invitarte a orar, a pedirle a Dios que en este día nos dé un espíritu como el de Caleb. Y que nos dé la valentía y la fuerza de voluntad para vivirlo. No va a ser fácil. Pero solo los que tienen el espíritu como el de Caleb conquistan tierras donde hay gigantes. Yo no sé cuál es tu monte en el día de hoy. Yo no sé cuál es el gigante que tú enfrentas. Pero vamos a orar pidiéndole a Dios que nos dé el espíritu de Caleb y la oportunidad de vivirlo y de practicarlo en nuestras vidas. Dame mi monte, dijo Caleb. Dile al Señor, dame mi monte, dame la tierra, la promesa que me has dado, y la voy a conquistar con un espíritu como el de Caleb. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por ejemplos como el de este hombre. Pero más que nada, Señor, porque estos ejemplos siempre nos apuntan hacia ti. Lo que vemos de este hombre que quisiéramos imitar en el día de hoy era su relación de fe contigo. Así que te rogamos en el día de hoy que nos des un espíritu como el de Caleb,
Un espíritu en el cual podamos decir con confianza, dame mi monte, dame mi bendición. Y nosotros vamos a conquistarla con un espíritu como el de Caleb. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.